ya en el 92, en las marchas multitudinarias de la comunidad educativa, de CETERA, contra la Ley Federal de Educación, ya estaba cubriendo todo lo que era educación. Tal es así que Página fue uno de los pocos diarios que tuvieron una sección, ¿no?, de educación. Los otros intentos duraron muy pocos. Y es una periodista que ha acompañado con sus notas, con sus entrevistas, con su presencia, las luchas de nuestra organización, ¿no? El 92, esas marchas contra la Ley Federal de Educación, el 97, la Carpa Blanca, esos casi 3 años de lucha frente al Congreso de la Nación, la Escuela Pública Itinerante, bueno, y hoy ocupa un lugar muy importante, ¿no? Así que muchísimas gracias, Nora, por este tiempo. Sabemos que este horario también es el horario donde los diarios definen las noticias, la tapa, etcétera, etcétera. Va a estar con nosotros haciendo estas preguntas, esta entrevista, el compañero Marcelo Gualiardo, que es secretario general de ATEM, el sindicato de base de CETERA de Neuquén, que hace 2 o 3 días cumplió 37 años, ¿no, Marcelo? 38. Habilitá. 38. 38 años. Y además, algunos dicen... Miembro, Después, bueno, está. Es miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Bueno, gracias a todos por participar. Lo veo a Juan Monserrat, secretario general de UPC Córdoba. Voy a ir nombrando Tito Nena. Bueno, a ver quiénes más están. Bueno, hay mucha gente, las vamos a ir nombrando. Y bueno, Marcelo, después lo que podemos hacer, con un poquito de tiempo, es ver si algún secretario general da un saludo y quiere preguntar algo. Marcelo, adelante, arrancamos. Dale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un orgullo para mí en lo personal, pero para nuestra organización ATEN, como dice Alejo, ¿no?, en esta etapa, en este tiempo de aniversario, poder participar de estas conversaciones imprescindibles, necesarias, ¿no?, que se están realizando y que las organiza el compañero Alejo de Micheli de CETERA. Agradecerles entonces a todos los que están hoy participando. Hay compañeros de muchos lugares de la provincia, de la Argentina, y hay también, hablando de Neuquén, de nuestra provincia, compañeros de todas las localidades. Por ahí empiezan a notar ahí de dónde son, estaría bueno para que aparezcan compañeros de Rincón de los Sauces, de Centenario, hay compañeros de Chosmalate, de San Martín, de Junín, obviamente Neuquén Capital. Bueno, son estas cosas que nos permiten este tiempo de la virtualidad, ¿no?, que no nos podemos ver, pero bueno, nos encontramos a través de esto. Agradecerte a Nora por su tiempo. Hemos leído por ahí que todos los días a las 4 de la tarde, vos me vas a decir si es cierto o no, se reúnen para armar la tapa el otro día. Así que imagino que habrán estado trabajando hasta no hace mucho tiempo atrás, preparando la tapa de mañana. Pero bueno, Nora, los compañeros y las compañeras quieren escucharte a vos, porque bueno, sos una periodista muy querida, muy respetada, reconocida por el compromiso con el que tomás tu profesión. Y para arrancar, después digamos, la pelea que ha dado los gobiernos nacionales y populares contra los medios hegemónicos ha sido tremenda. Hubo un intento de ley que se frustra por todas las trabas judiciales que pusieron. Los 4 años del macrismo, ya sabemos lo que ha representado para los medios de comunicación, que después te voy a preguntar algo sobre eso. Pero digo, ¿qué opinión te merece esta noticia que tuvimos en el fin de semana del DNU del presidente declarando servicio esencial la telefonía, internet y la TV paga, ¿no? ¿Cómo lees esto en este contexto?
A mí me parece una decisión fundamental que le otorga al Estado un papel regulador que es de lo que se trata, ¿no? Me parece que la reacción corporativa de los grandes medios de comunicación reflejan en rigor los intereses en juego de quiénes son los propietarios reales de los medios y qué es lo que se defiende, de lo que se está, no sé si se escucha bien. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien, Nora. Perdón, porque de pronto se me había puesto... Sí, no, me parece que es fundamental esto, recuperar el rol del Estado para poder regular las tarifas, que además en esta situación particular, inédita en el mundo, que se está viviendo a partir de la pandemia y la cuarentena como mecanismo de control y de distanciamiento social, hace que la utilización de todos los servicios de telecomunicaciones sean realmente imprescindibles y que los costos de esos servicios se han ido incrementando por encima de los valores inflacionarios. Entonces me parece que el Estado toma un rol para definir esas tarifas, un rol que debería tener y que no tenía porque durante el gobierno de Mauricio Macri se derogó los artículos de la ley que preveían el papel protagónico del Estado como un actor para regular a través del ENACOM las tarifas de servicios de telefonía celular y de internet. Entonces me parece que de eso se trata. A mí lo que no me sorprende, era absolutamente previsible. Ahora es muy engañosa la forma en la que se informa, porque cuando, por ejemplo, para ser bien precisos, el Grupo Clarín informa que los empresarios del sector de telecomunicaciones temen que no se puedan llevar adelante inversiones porque se establecen topes en el precio de las tarifas. En realidad, los empresarios del sector de comunicaciones es el mismo grupo, es decir, es Telecom, es Cablevisión, es Fibertel, entonces no están hablando en tercera persona de ellos mismos. Entonces me parece que ahí falta transparencia en la forma en la que se informa al lector. Es cierto, y esto va más allá de esta noticia en particular, y va más allá, digamos, y hacia la complejidad del manejo de la información hoy en día, que creo que todo el mundo sabe quiénes son los grandes dueños de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones en la Argentina. Entonces creo que hay un sector que elige creer que esto es una avanzada del Estado por sobre los derechos impolutos de las grandes empresas. Y en realidad es recuperar un rol protagónico del Estado en el marco de una negociación. De eso tan simple y tan sensato se trata esta historia. Micrófono, Marcelo. Ahí estoy, listo. No, les decía que algunos compañeros han acercado algunas preguntas para compartir con Nora, y hay una que es muy recurrente en este contexto de la pandemia, de aislamiento social, sin posibilidad de encontrarnos, de esa discusión, de ese cara a cara que hay, de polemizar en el lugar de trabajo, en la familia. ¿Cómo ves vos que ha sido el rol de los medios de comunicación en este tiempo, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que se convierten a lo mejor en la única fuente de información que se tiene en millones de hogares en Argentina y en el mundo, ¿no? Como en todo, creo que la generalización es injusta. Me parece que lo que ha hecho la pandemia es exponer de forma absolutamente descarnada todos los problemas preexistentes de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Las desigualdades, las inequidades quedan en evidencia de una forma absolutamente irrefutable.
Me parece que cuando uno ve cómo se han plantado comunicadores, sobre todo en los medios audiovisuales, que pueden tener una alta representación social, digamos, porque son seguidos, no dista de las actitudes que han tenido en otros temas de la actualidad. Entonces, lo grave en este caso es cuando se malinforma o se opera en función de intereses económicos y lo que está en juego es la salud de la población. Y lo grave es que digamos, se malinforme o se desinforme en un tema tan sensible como la salud, porque acá no solo están en juego los intereses particulares de quién gana o quién pierde más en el mercado, sino que está en juego la vida. Entonces, es ahí donde es más grave y se pone en evidencia la irresponsabilidad con la que muchos han informado o se siguen atreviendo a discutir con total desparpajo las argumentaciones científicas que ponen en evidencia lo inédito y lo preocupante de este virus al que todavía no se le ha encontrado cura, porque en definitiva si hubiese una vacuna que nos pudiese salvar de esta situación, creo que bueno, no estaríamos hablando, el mundo no estaría en esta situación. Entonces, si se pone en tela de juicio, se entra a dudar de la palabra científica, la verdad que en un tema así es muy peligroso y es ahí donde me parece no se miden consecuencias de ninguna naturaleza. Es preocupante. Como hay otros medios donde sí la palabra científica, el rigor de la información permite, bueno, darnos cuenta de cuál es la gravedad y qué es lo que está en juego. Vos sabés que nosotros acá en Neuquén y creo que el país entero, ¿no? Nos conmocionó una noticia de un niño de 5 años que falleció por la ingesta de dióxido de cloro. Ya está. Una sustancia que fue promocionada, aunque lo niegue, por una conductora que tiene una amplia, digamos, está en un momento central, y que lo tomó en vivo diciendo que era divino, ¿no? que oxigenaba la sangre. La verdad que este modo de hacer periodismo, a vos con tu experiencia, ¿qué opinión te merece? Sabiendo que ella, digamos, que conocía que esto era una sustancia prohibida por el Ministerio de Salud, digamos, que no está permitida digamos, que sea consumido por los humanos. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste vos? Para mí eso es un acto de absoluta irresponsabilidad. Me parece que cuando uno está frente a un micrófono, está emitiendo un mensaje como comunicador, por sobre todo tiene que tener responsabilidad y saber que existe una asimetría en esa relación, porque uno está en un lugar de autoridad frente al receptor. Me parece que eso es apelar realmente a un recurso bajo para lograr rating, y que eso no se puede permitir. Me parece que la mayor sanción que puede haber para alguien que hace una cosa semejante desde el ejercicio del periodismo es que las audiencias rechacen eso, y la forma de rechazarlo es no mirarlo, no hacerse eco de tremenda barbaridad. Me parece que ahí tiene que haber una autoridad de aplicación que fije límites a eso. No puede valer lo mismo, no se puede decir cualquier cosa. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es, desde mi punto de vista, brindar información que puede terminar siendo nociva en el más cabal sentido de esa palabra para el receptor. En este caso, si bien el argumento de decir yo no recomiendo, simplemente digo lo que hago, me parece que es un argumento muy, muy frágil, engañoso,
para ocultar lo que se estaba tratando de decir con esa actitud. Y me parece que eso no, que tiene que haber límites, tiene que haber límites bien claros desde la legalidad que hagan que eso no se puede hacer. No se puede recomendar o no se puede decir, bueno, yo tomo cianuro porque a mí me viene bárbaro, la verdad. Porque uno no sabe con quién se encuentra del otro lado de la pantalla, del otro lado del aparato de radio, del otro lado de la pantalla de una computadora, o del otro lado de una página de un diario, para decir una barbaridad de esa naturaleza. Me parece que eso tiene que tener una sanción. Nora, para profundizar un poquito lo que planteábamos quizá al comienzo cuando hablamos o tiramos el título de la ley de medios, ¿cuál es para vos la relación que existe entre los medios hegemónicos y el poder real? No solamente en Argentina, sino en América Latina. Cuando se analiza lo que pasa en otros países como en Brasil, bueno, Venezuela, Bolivia, los medios hegemónicos tienen la misma, o sea, son utilizados de la misma manera que lo vemos que se usan acá en la Argentina. Entonces, ¿qué relación hay entre esos medios y los poderes reales que pretenden condicionar a los gobiernos, ¿no? Bueno, creo que es una verdad de perogrullo decir que los medios de comunicación son factores de poder. Y la verdad que en una época se decían que eran un cuarto poder. Yo creo que lamentablemente algunos sí todavía siguen ocupando un rol de contrapeso, pero es tan asimétrica la relación de fuerza que siguen siendo los medios hegemónicos, son la expresión del poder real. Entonces, me parece que es ahí donde se desvirtúa el contrato honesto de relación que tiene que haber entre quien comunica y quien recibe la información. Con el DNU de regulación de las tarifas de telecomunicaciones, me parece que es una muestra más de cómo aparece ese poder real, que en realidad es el que expresan los medios de comunicación dominantes. La verdad y logran instaurar un sentido común que a mí me sigue sorprendiendo. ¿Cómo puede haber ciudadanos, ciudadanas, que defiendan la supuesta libertad que tiene una empresa para fijar precios sin ninguna racionalidad más allá que su propio lucro excesivo? Y que esto pase a ser defendido como un derecho, porque si no se atenta a la libertad. Y es muy complejo el mecanismo que hace, me parece, que una persona llegue a ese razonamiento de justificación de aquello que lo perjudica. Es muy difícil, la verdad, porque entonces con ese mismo criterio uno podría decir como trabajador que, bueno, los salarios tienen que ser bajos porque el empresario tiene que ganar, porque si no, no puede invertir. Es que uno lo convencen de resignar derechos en función de la defensa supuestamente de un derecho superior que es la libertad de empresa. Entonces, realmente el mecanismo que se usa para eso es, creo que trasciende el mecanismo de la comunicación, ¿no? Son, me parece que herramientas psicológicas que oradan en esa formación de conciencia, en esa toma de conciencia de lo que es el derecho y los derechos y los deberes de cada uno como ciudadano. Y esto se ve, bueno, en América Latina se ve claramente lo que ha pasado en la Argentina durante el gobierno anterior, lo que sigue pasando en Brasil, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, bueno, la estigmatización absoluta de Venezuela como la nueva Cuba, digamos, del siglo XXI, ¿no? Todo el mal que puede suceder en América Latina, más allá de las complejidades, de los problemas, obviamente, que tiene Venezuela, que está sometida a un bloqueo feroz,
son atribuibles al gran fantasma de Venezuela. Y cuando uno ve que hoy en día uno de los cerebros de esa estigmatización terrible ha sido Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump y cerebro de la campaña de elección de Donald Trump, que este hombre ahora está preso por decisión de la justicia de Nueva York por haber estafado a los donantes, a los ricos donantes de la ultraderecha norteamericana que aportaban fondos para construir el muro con México. Uno dice, esto para mí es como la parábola máxima de la perversión del sistema. Es decir, un ultraderechista que estafaba a los ultraderechistas que eran capaces de aportar plata para construir un muro entre los Estados Unidos y México para impedir que sociedades absolutamente marginadas trataran de buscar una forma de vida un poco mejor en los Estados Unidos, sin que ellos se hagan responsables de las condiciones que fomentan para la marginalidad en todos los países de América Central. Entonces me parece que estamos en serios problemas. El sistema es muy cruel, creo que no tiene límites este postcapitalismo donde la riqueza de unos pocos hace que haya tantos miles de millones de personas en el mundo que viven en la marginalidad, obligaría a un replanteo de fondo de esta situación. Y los medios de comunicación, si tuvieran un rol hegemónico, si tuvieran un rol de información de lo que realmente está en juego, creo que la toma de conciencia colectiva sería otra. Por eso es que es tan fuerte la reacción que se provoca cuando se intenta poner mínimos límites a ese discurso, ¿no? Límites en el sentido de permitir una competencia más igualitaria. De esos límites estamos hablando, no de control de contenidos, sino de permitir que haya una posibilidad de actores con un peso semejante en el mercado de la comunicación. En el contexto actual, la calle, que es nuestro territorio por excelencia de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, obviamente que lo hemos de algún modo abandonado por obvias razones, ¿no? Ninguno de los que estamos acá somos promotores en ninguna de nuestras iniciativas de concentrar personas, los compañeros, ¿no? Ahora, bueno, el espacio está siendo ocupado por sectores de la derecha, algunos distraídos, bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas, iniciativas incluso saludadas por el expresidente, ¿no? Pero digo, ante este panorama, como comunicadora, ¿cuáles serían las iniciativas o las ideas que vos podrías plantear para sostener, por ejemplo, la ley de impuesto a las fortunas, ¿no? Que hoy se tiene que empezar a discutir porque creemos que es absolutamente necesaria, pero claramente tenemos que recurrir a la comunicación, porque el elemento de la presencia en la calle, de la movilización, de la masividad, hoy no lo podemos llevar adelante. Como comunicadora, ¿cuál sería tu idea de lo que deberíamos hacer por eso? Y me pones ojalá tuviera una respuesta para esa pregunta, la verdad. Me parece que uno de los problemas realmente que establece esta particularidad en la que estamos viviendo, digamos, porque es la toma de conciencia de que el distanciamiento social es hasta el momento la única herramienta válida para evitar el contagio. Pero al mismo tiempo, como bien decís, es lo que nos impide ejercer el derecho de manifestarnos en la calle, digamos, conscientemente, porque no queremos que se expanda el virus. Entonces es una forma de cuidarnos entre todos, no se trata de otra cosa. Me parece que, bueno, en esta lógica que
desde mi punto de vista, lo esencial es eso, es evitar que la pandemia siga expandiéndose sin límites. Esa es la prioridad en este momento. Ahora, las otras formas de seguir reclamando, y bueno, me parece que los medios, la tecnología, yo no soy nada partidaria de los Zoom ni de todas estas cosas, pero me tengo que resignar ante la realidad. Entonces, esta toma de conciencia y este hablar y argumentar para que quienes nos representen realmente nos representen, haciendo realidad, por ejemplo, este proyecto de ley que viene tan demorado que hasta ahora no se ha presentado, ¿no? Supuestamente ahí está elaborado, pero la oportunidad política nos lleva a que se presente, pero mientras tanto está pasando el año. Y está pasando la cuarentena y se está flexibilizando porque realmente la situación hace muy difícil mantener un aislamiento extremo porque es muy complicado vivir y sustentarse. Pero me parece que ahí tiene que haber una presión en el buen sentido de lo que significa que nuestros representantes nos representen. Y en esa representación está en juego la legitimidad de los mandatos. Y me parece que en eso es algo que hay que seguir haciendo y hay que seguir reclamando a través de las vías menos ortodoxas, que ya no será una movilización en la calle, pero sí un reclamo permanente hacia quienes tienen el poder para hacer efectiva estos reclamos. Nora, bueno, hay... No te escucho. Ahí va, ¿escuchás? No escucho, Alejandro. ¿No? ¿Nadie escucha? Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Vos Yo también escucho perfecto. ¿Vos, Nora, no? Ahora sí, a ver, repetí, por favor. No, bueno, que hay muchas compañeras y compañeros de varias provincias, de Ciudad, de Córdoba, de Santa Fe, de Chaco, de La Rioja, muchas compañeras y compañeros de la costa, gracias Vanessa y Daniel, y también medios comunitarios que quisieron sumarse de la costa. Y va a seguir Marcelo Gualiardo, pero vamos primero a Juan Monserrat y después a Carlos Cuevas. Juan Monserrat, secretario general de Córdoba, y Carlos Cuevas de Chaco. Juan Monserrat, un saludo y una pregunta para Nora, si querés, dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto enorme de que se haga esta actividad por parte de nuestra confederación, que mantengamos toda la militancia movilizada y tengamos el grato contacto con Nora que tan bien nos hace a nosotros y en la formación política y en las respuestas cotidianas que tenemos que dar. Bueno, evidentemente yo comparto mucho de lo que está diciendo Nora, realmente es una contradicción y una perplejidad para nosotros que militamos permanentemente las cosas nobles de la justicia social, de la inclusión de derechos, de la distribución del ingreso, digamos, para nosotros esos son la Biblia, la Biblia en la cual nosotros militamos y creemos que esos valores no podrían y no deberían ser contradictorios con el resto de la población, en particular en la definición de pueblo. Nosotros siempre hemos dicho el pueblo, el antipueblo, la política de derechos no puede estar contrapuesta contra la restricción de derechos, en fin, para nosotros esas eran verdades reveladas. Lo que pasa es bueno, que se va reconfigurando de alguna manera todo el escenario y nos obliga a nosotros a no confiar solamente en nuestros dogmas que creemos nobles y creemos buenos, sino también tenemos que formarnos y repensarnos en esas estrategias e intervenir con otras herramientas, ¿no? Una de las cosas que estamos analizando desde la CETERA y particularmente también desde mi organización es cómo tenemos que repensar aquello que se daba como algo dado, como algo indiscutible, y que todo el mundo tenía que estar de acuerdo con la escuela, todo el mundo tenía que estar de acuerdo con los gremios, todo el mundo tenía que estar de acuerdo con las luchas populares. Bueno, evidentemente en el escenario público, en la construcción de sentido, hay muchos actores que están permanentemente hostigando esta posibilidad de que la gente piensa del modo que nosotros lo pensamos, ¿no? Y una de las cosas más difíciles que tenemos los sindicatos, y particularmente nosotros, es entender de que esto es una disputa permanente, entender de que esto
porque tengamos las verdades de la historia, de nuestras luchas, de nuestras conquistas gremiales y de nuestras luchas políticas. Pareciera ser que eso nos da la autoridad para decir, bueno, esta es la verdad, lo que están construyendo los otros sectores no es verdad, cuando en realidad eso es lo que está permanentemente en disputa. Bueno, una pregunta simple, digamos, ¿cómo pensás que las organizaciones populares, y particularmente las organizaciones gremiales, que no están tan bien miradas desde el punto de vista social en general, excepto nosotros, la CETERA, la CTA, que entendemos, tenemos mucha autoridad para decir lo que decimos, y tenemos dirigentes sindicales que puedan dar cuenta con su ejemplo de que hay un gremialismo combativo, hay un gremialismo honesto, hay un gremialismo que pelea por los derechos y no especula? Digamos, ¿cuáles deberían ser, a nuestro entender o a tu entender, las cosas que tenemos que repensar los dirigentes sindicales de las organizaciones populares para sostener nuestros proyectos en el área comunicacional? Bueno, a mí la verdad es que no puedo hablar de lo que están haciendo porque no estoy, confieso, bien informada sobre lo que está haciendo cada organización gremial en materia de comunicación y en cómo avanzar en el tema de la comunicación. Me parece que es fundamental el apelar digamos, a todas las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero para generar una lógica del discurso y del acercamiento a los más jóvenes que se da a través de las redes sociales. Me parece que es necesario, a veces para nuestra generación puede ser complejo porque es otra lógica, objetivamente es otra lógica. Pero me parece que cuando uno ve expresiones de distintos sectores juveniles que son muy creativos, que rompen con esquemas que pueden parecer que son muy disruptivos con la lógica de los relatos habituales de los medios y de la lógica con la que nosotros informamos o con la que nosotros contamos lo que sucede, me parece que es necesario como ese diálogo intergeneracional para, por un lado, alimentar con historia, con memoria, el contenido de aquello que tiene que continuar formándose, que tiene que, digamos, de la nada nada surge. Un joven, si no sabe la historia de la lucha sindical docente, si querés, por poner un punto, desde el retorno a la democracia hasta acá, es difícil por ahí que pueda comprender cuáles son los reclamos puntuales que se están haciendo, que lo pueden comprender en el sentido de contextualizar y de aprender realmente lo que está en juego. Entonces, para eso es necesario, bueno, la memoria, y en esa memoria se puede recrear permanentemente apelando a la creatividad de las nuevas generaciones para que llegue a todos y a todas de otra manera. Me parece que eso es fundamental, abrirse a las nuevas formas de comunicación para que el mensaje llegue. Que esas formas nuevas no implican desvirtuar el contenido del mensaje, sino ver cuál puede ser la forma más efectiva para que el mensaje sea entendido, sea comprendido, pueda ser difundido con esas nuevas formas. Entonces, ahí los instrumentos son, digamos, son maravillosos y son desde la creatividad de los memes, que vos decís, ¿cómo puede ser que ante un hecho, la cantidad de memes que aparecen mofándose de situaciones que son mucho más efectivas por ahí que discursos de 20 minutos, ¿no? Mostrando solamente eso, pero eso no quiere decir que esa síntesis que se da en una expresión así no tenga un fundamento de elaboración que va a ser cada vez más rico cuanto más datos haya y cuanta más historia y más se sepa, como en todo, digamos. Creo que las expresiones más ricas surgen de distintas fuentes, entonces cuanto más se pueda saber para poder transmitir un mensaje, es más enriquecedor para todos. Ahora, sí hay que encontrarle la vuelta en esa forma más atractiva, y a veces creo que es necesario
rendirse en el buen sentido a la necesidad de ayornarse en las formas, y que esto no implica bastardear el contenido, sino que implica, bueno, llegar, porque si del otro lado no te escuchan, por más que vos digas la cosa más brillante del mundo, carece de sentido, porque no hay diálogo, y de lo que se trata es de un ida y vuelta, no de la soberbia de creer que yo tengo la verdad, entonces esto es como debe ser. No, tenés que lograr que el otro te escuche primero, analice, comprenda, y a partir de ahí ver si puede haber un proceso de ida y vuelta, de crecimiento en un convencimiento compartido, ¿no? Pero yo no tengo una receta. Lo que sí me parece es que hay que atreverse a indagar y a experimentar cosas que hasta hace pocos años podían parecer triviales, pero que hoy en día están muy expandidas y van generando conciencia. Ese es el punto. Hay que darse cuenta de cómo hacer para que herramientas que pueden ser efectivas con un contenido que nosotros consideramos más que cuestionables, puedan ser válidas para difundir un discurso que nosotros consideremos valioso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. muy bien. Muy bien, nos queda claro que el fax lo tenemos que dejar de lado. A ver, otra vez te perdí. No importa, no importa. ¿Ahora me escuchás? Bueno, Carlos Cuevas, de Chaco, Ahora secretario sí. general. Ahora un sí. saludo, Carlos Cuevas, de Chaco, secretario general, bueno. Un saludo y una pregunta. Dale, Carlos. Y después sigue Marcelo, seguís vos. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahora un gusto, la verdad, estar en esta charla, más allá que yo, igual que vos, no me gusta este sistema de charla y de comunicación y de debate que por ahí tenés que hablar a un celular o a una computadora. Pero bueno, con el tema de comunicación, estaba pensando cuando recién Alejo me tira para que pregunte, que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, las malas noticias, mala en el sentido de noticias falsas, las noticias falsas, nos pasamos todo el tiempo aclarando y refutando que eso era una mala noticia, de que era una noticia falsa y teníamos que demostrar que era falsa, cuando la falsedad no demuestra nada. Hoy, por eso reivindico lo que era 678, porque cuando estaba 678, más allá de contenido y todo eso, la pelota la teníamos nosotros. Nosotros jugábamos y ellos salían a rebatir, debatir o rectificar o ratificar lo que decíamos. Nosotros, me refiero al campo popular. Hoy siento que a pesar de que estamos con el gobierno nacional, seguimos todavía en la defensiva de las noticias. La información, no pasamos a jugar nosotros con la información, y eso me preocupa todavía, porque hoy Macri sigue tirando noticias que tenemos que estar corrigiendo, que es mentira, que es falso, que dice mentira, que otra vez está mintiendo, y la verdad que eso es preocupante, que nos dediquemos a atajar penales todo el tiempo y no a atacar. Por eso, cuando estaba 678, me acuerdo que la noticia la manejábamos nosotros y la pelota era nuestra. Nosotros jugábamos con la pelota. Hoy estamos atajando y defendiéndonos de las malas y falsas noticias. Me preocupa eso, porque me parece que nos vamos a pasar todo el gobierno por ahí con estas fake news que vienen y están ahí. Tenés que estar todo el tiempo perdiendo tiempo en eso y no con la noticia verdadera. Esa era la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para tener la pelota y salir a jugar? Una idea. Por ahí uno dice, Nora no va a tener la respuesta, o por ahí sí, no sabemos. Por eso pregunto. Gracias. Bueno, creo que tu lectura, en rigor, lo que muestra es consecuencia de la imposibilidad de llevar adelante en su momento y de aplicar plenamente lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No fue azaroso que
creo que el primero o segundo decreto que en su momento firmó el expresidente Macri fue el que derogó los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, por eso antes hablábamos de que en realidad los medios de comunicación dominantes son expresiones del poder real, dominante. Y eso lamentablemente no se ha revertido. Entonces, la agenda la siguen fijando los medios hegemónicos, me parece. Y creo que si bien hay se puede decir, si cualquiera de nosotros puede nombrar la cantidad de medios que hay, en los cuales uno con mayor coincidencia o menor coincidencia, pero siente que está hablando desde la misma fracción de la realidad, que no es la realidad, no es lo que te muestran los medios dominantes. La relación de fuerzas es muy desigual. Y me parece que eso hace a que la sensación que vos transmitís es lo que muchos sentimos. Es decir, bueno, es el gran dilema que la verdad es que yo no tengo una respuesta, no sé cuál es la respuesta, pero vos decís, ¿qué hago? Están instalando algo que es falso. No respondo a eso y sigo con gestionando, anunciando, llevando adelante decisiones independientemente de lo que digan, que es falso, o contraargumento para demostrar que lo que están diciendo es falso. Y es un dilema muy complejo, porque si vos no decís nada, es como que queda instaurado. Entonces, bueno, queda la sospecha, vos no lo refutaste, por lo tanto puede ser cierto. Ahora vos lo refutás y el lugar de expresión que tenés para argumentar es mínimo. Entonces sigue siendo, prevaleciendo lo que ellos quieren decir. Entonces esta es la gran trampa, me parece, de la comunicación hoy en día, que hace que sea expresión mayoritariamente del poder dominante. Entonces te quedás con logran, y ahí es donde logran, digamos, germinar ese sentido común que va en contra de los intereses de uno mismo. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien salga a la calle a protestar porque las tarifas están congeladas? Digamos, es delirante. La verdad que uno piensa, es delirante, porque vos no ves, si vos me decís que ves grandes pérdidas, que las empresas realmente no pueden sostenerse, que hace inviable el otorgamiento de los servicios que tienen que dar, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando realmente de un sector que ha acumulado riquezas y que ha fugado miles de millones de dólares sin ningún tipo de sanción. Y después vos sos culpable porque tratás de decir, bueno, por favor, ganá un poco menos. No te estoy diciendo que no ganes, pero un poquito menos, repartamos un poquito mejor. ¿Entendés? Entonces, es ahí donde estas herramientas de la comunicación se tornan realmente armas mortales para la mayoría de la población. Bueno, gracias Nora. Nora, bueno, agradeciéndole a los compañeros, tanto a Juan como a Carlitos, la intervención. Vos sabés que para nosotros en Neuquén, tus notas en el Página y en otros diarios sobre el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba fueron muy importantes. Digamos, uno cuando revisa quiénes fueron los que escribieron en ese momento sobre el tema y de qué lugar opinaron, y la verdad que queremos reconocértelo, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo. Acá hay muchas compañeras y compañeros de Neuquén compartiendo esta conversación, y algunos me lo han recordado, y no quería que se nos pase esta hora sin hacerte este reconocimiento, ¿no? por haber tenido y haberte ocupado, porque hay varias notas tuyas a lo largo de ese año y posteriores sobre esa búsqueda de justicia que aún hoy
perseguimos, ¿no? Junto con todos los compañeros de la CETERA, una situación que todavía, más allá del autor intelectual, perdón, el autor material detenido y con prisión perpetua, la cadena de mandos y digamos, las responsabilidades políticas aún están sin ser condenadas. Pero bueno, yendo a algo más que a lo mejor debe ser muy interesante para todos escucharlo, es decir, ¿por qué elegiste esta profesión? Sabemos que desde que empezaste estás trabajando en el mismo medio y que hoy sos una de las pocas mujeres que está en una función de tanta importancia, ¿no? Conduciendo un medio periodístico de esa característica, ¿no? La verdad yo trabajo en página desde los números ceros, ¿no? Desde hace 33 años, cuando Alejandro hacía alusión a la que cubría las marchas en el 92. En realidad, la primer gran marcha docente que cubrí fue en el 88, la Marcha Blanca, durante el gobierno de Alfonsín. Claro. Porque página empezó en el 87. Y la verdad que siempre, qué sé yo, la vida va dando... Por suerte estudié esta carrera, no era lo que iba a estudiar originalmente, no sabía, terminé el colegio sin saber muy bien para dónde rumbear, pero después trabajo desde los 20 años, entonces, y siempre he trabajado en periodismo. Y la verdad que a lo largo de tantos años y de haber visto pasar tantos gobiernos, yo sigo reivindicando el lugar donde elegí mirar la realidad y desde donde me siento representada. Como siempre, uno a lo largo de tantos años puede tener cosas donde coincida más, coincida menos, pero la verdad que el lugar desde donde informamos, desde Página 12, es un lugar en el que yo me siento representada. Y a mí me parece que uno a lo largo de la vida, en lo profesional, por lo menos, yo he tenido oportunidades de elegir dónde trabajar. Hasta 678, ¿no? Después de 678 pasé a formar parte del universo de estigmatizados durante el macrismo y también por sectores del kirchnerismo, digamos, o del peronismo, como quiera decírselo. Pero me parece que cuando te digo, yo he tenido oportunidades me han ofrecido trabajos en su momento que eran importantes en otros medios, y la verdad que yo he llegado hasta la instancia de hacerme el examen médico y decir, no, ¿yo qué voy a hacer acá? No tiene nada que ver conmigo, voy a estar mal. ¿Entendés? En ese punto me considero una privilegiada de haber podido elegir cuando era más joven y cuando tenía otras oportunidades. Pero creo que uno siempre, en lo que hace, siempre tiene posibilidades de elegir, en el punto de decir, bueno, esto sí, esto no. Y el decir no siempre tiene un costo. Pero está la conciencia de uno, y está lo que uno quiere y lo que le da sentido a lo que hace. Me parece que si uno se traiciona a uno mismo, no sé si tiene sentido. El trabajo que sea el trabajo de periodista, sea el trabajo de maestro, que es realmente fundamental para la formación de cada uno, sea la actividad que sea, me parece que lo fundamental es hacerlo con convicción y honestidad intelectual. Esto no quiere decir que uno no se equivoque, que no cometa errores, que a veces pueda ser muy injusto, porque también eso es parte de la vida, pero hacerlo honestamente, no respondiendo a intereses particulares que se ocultan detrás del ejercicio del periodismo, en mi caso. Eso me parece que sí es desvirtuar absolutamente lo que debe ser el sentido de un oficio que para mí en definitiva es ser nexo entre los protagonistas de la historia en sus distintas manifestaciones y el común de la gente que por ahí no tiene acceso a esa charla cara a cara con un ministro, con un presidente, con un
escritor con un artista o con alguien que uno puede admirar o que puede repudiar, pero que en definitiva lo que tiene que tratar de hacer es mostrar de la mejor manera posible qué es lo que quiere informar, ¿no? Qué es lo que está en juego. Y me parece que eso es lo que sigue siendo apasionante del ejercicio de este oficio. Me parece que sí, también hoy en día, cuando uno ve realmente las operaciones de prensa que se han hecho, que no son una novedad, vamos a ser honestos, del 2015 al 2019, no. Esto ha existido siempre en la historia del periodismo moderno. Pero los métodos desembocados y la hipocresía con la que se han manejado y el poder que tiene hoy en día la tecnología para destruir a una persona a través de fake news, como decía el compañero del Chaco, me parece que esto sí se ha potenciado en las últimas décadas y esto es realmente peligroso. Y nada, me parece que el tema de la responsabilidad, en el sentido de tener en cuenta lo que implica el poder de decir desde un lugar, es fundamental que avance sobre eso para poder realmente, no sé, tener una sociedad mejor, ¿no? Tener una institucionalidad democrática más rica. Nora, una última pregunta. Discúlpame, Alejo. Si vos tuviese la oportunidad de hablar con... Perdónenme. Te tenés teléfono. Hola. Sí, te decía, si vos tuviese la oportunidad de hablar con el responsable de la programación de la televisión pública, después de lo que dijo Carlitos Cuevas, ¿vos le recomendarías tener un programa del estilo de 678? A ver, no te escucho Hoy. bien. Digo, si tuviese ¿Cómo, la oportunidad, si tuvieras la oportunidad de hablar con el responsable de la programación de la televisión pública, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Sí, ahora sí. ¿Harías la recomendación de tener un programa, como recién lo planteaba Carlitos Cuevas del Chaco, del estilo de 678? Mira, me resulta difícil dar una respuesta categórica a eso. A mí me parece que 678 respondió a una coyuntura y no creo en los modelos que se repitan. Me parece que las cosas tienen un ciclo, se cumple y hay que inventar otra cosa. Lo que sí me parece es que sería necesario, un programa periodístico que profundizara sobre los intereses que están en juego al momento de informar. Digamos, me parece, no sé si el esquema 678, sí la idea original de desenmascarar los intereses detrás de lo que se está informando, me parece que es absolutamente válida. El formato de eso habría que repensarlo, porque como te digo, no creo en las fórmulas que se repitan independientemente de los contextos. Pero sí me parece que es necesario seguir machacando en el buen sentido sobre cuáles son los ejes reales que están en juego detrás de la información. Nora. Gracias, Nora. Te paso, Alejo. ¿Me escuchás, Nora? ¿Me escuchás? Escucho bajito, me estoy quedando sin batería. Bueno, ya estamos terminando, Sí. A las 18 terminamos, gracias, porque sabemos que, que estás en medio de la edición del diario. Una pregunta en 2 renglones, si vos trabajaste en los 3 medios, diario, televisión, radio, si tuvieras que elegir uno de esos medios, ¿cuál elegirías y por qué? Sabemos que te apasiona el diario, pero bueno, página, pero tuviste una muy buena experiencia en Radio Nacional,
¿Cuál elegirías? ¿O elegís los tres? ¿O los tres tienen...? No, los tres tienen características distintas. A mí lo que más me gusta hacer, en realidad, es la radio. Me gusta mucho, obviamente, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? No creo en uno solo genio articulando nada. Me parece que cuando se logra armonizar un equipo en la radio, ya sea entre los productores y los integrantes de la mesa del aire,